En la anterior clase hemos visto solamente las sensibilidades somáticas relacionadas con el tacto, la presión y la vibración, y también sensibilidades somáticas que tienen que ver con las posiciones, ¿no? Tanto con las posiciones dinámicas como estáticas. Bien, entonces ahora hablaremos del dolor y de sus características. El dolor se presenta siempre que un tejido resulta dañado, siempre que hay un daño, ya sea este daño mecánico, químico o infeccioso, puede haber un proceso inflamatorio. Siempre que un tejido, un grupo de células tenga un daño, cualquiera sea el motivo, va a desencadenar dolor. Esto hace que el individuo reaccione, la persona reaccione frente al dolor y trate de apartar el estímulo que produce el dolor. Si algo me aprieta y me duele, retiro mi cuerpo del lugar que está produciendo ese dolor. Si me pincho con una aguja, retiro la mano o la parte del cuerpo que donde se está produciendo el dolor, o retiro la aguja del lugar donde me está produciendo dolor. Si tengo una infección, si tengo una inflamación, trato de curar, de solucionar ese problema para evitar que siga produciendo dolor. Desde esta perspectiva, entonces, el dolor se constituye como un mecanismo de protección del organismo. El dolor ha evolucionado junto con los seres vivos. Precisamente esta sensibilidad, la sensibilidad dolorosa ha evolucionado con los seres vivos precisamente para que hagamos conciencia de que una parte de nuestro organismo, algún tejido, está siendo dañado y que es urgente retirar el daño que está produciendo o la causa del daño que está produciendo al tejido, porque si no retiramos, ese daño puede ser mayor e involucrar a todo el organismo y producir la muerte del organismo. Entonces, ven, el dolor entonces es un mecanismo de protección muy valioso que tenemos los humanos. Es una sensación desagradable, pero nos está avisando de que hay un daño, de que hay algo que está produciendo una alteración en la morfología y en el funcionamiento de nuestro organismo. Es por eso que la mayor parte de las dolencias generan dolor. Casi todas las enfermedades tienen dentro de su sintomatología el dolor, porque la enfermedad está directamente relacionada con la alteración de los tejidos, con el daño de los tejidos, ¿no? Bien, aunque hay algunas patologías que pueden no generar directamente dolor, y hay dolores también que no tienen una base de daño celular o de daño tisular. Son también situaciones que hay que considerar, pero en general la mayor parte de las patologías producen dolor y la mayor parte de los dolores están relacionadas con algún daño que se está produciendo en el tejido. Ahora, hay dos tipos de dolor. Hay un dolor rápido y un dolor lento. Estos dos dolores, los dolores rápido y lento, se diferencian entre sí por aspectos que tienen que ver con la cualidad del dolor, con la transmisión del dolor, con la velocidad con la que se transmite la sensibilidad, con las vías que utilizan esta sensibilidad para llegar hasta el sistema nervioso central e incluso los lugares hasta donde arriba la sensibilidad dolorosa. O sea, esta no es una clasificación a priori, simplemente por la sensación subjetiva de que hay unos dolores que se los siente más rápido que a otros. No, sino que hay evidentemente una cantidad enorme de diferencias
entre estos dos tipos de dolores, el dolor rápido y el dolor lento. Ven, el dolor rápido tiene unas cualidades propias que lo diferencian del dolor lento. El dolor rápido es un dolor intenso, es punzante, es agudo, es un dolor eléctrico. Generalmente este dolor está relacionado con daños en la superficie del cuerpo. Este dolor parte desde los tejidos más superficiales, desde la piel, el tejido celular subcutáneo, y es transmitido por vías relativamente rápidas hacia el sistema nervioso central, de tal suerte que se lo siente y se vuelve consciente aproximadamente una décima de segundo después de que se aplique el estímulo. Esto ocurre cuando nos pinchamos, nos cortamos, recibimos una descarga eléctrica, nos quemamos. Fíjense, todos estos estímulos que producen algún daño en el tejido superficial, en la piel, en el tejido celular subcutáneo, van a desencadenar un dolor rápido. Este dolor rápido no se lo sienten los tejidos profundos del organismo. El dolor lento, en cambio, tiene también sus propias cualidades y vean, es un dolor, como se dice, lento. ¿Y por qué se dice que es un dolor lento? Porque este dolor aparece como una sensación de molestia que poco a poco, conforme van pasando los segundos y los minutos y las horas, se hace cada vez más y más intenso y puede llegar a ser un dolor insoportable. No porque al inicio sea un dolor o sea una sensación de molestia y un dolor de baja intensidad, este dolor no va a terminar siendo un dolor insoportable que puede dejar al individuo postrado en la cama sin otra actividad que concentrarse en su dolor. Entonces, ven, por eso se llama dolor lento. En cambio, el dolor rápido es un dolor intenso, se lo siente en ese mismo minuto y con la misma intensidad en el momento en el que se produce el daño del tejido. Me pincho, me quemo, me corto, ¿no? También al dolor lento, este dolor que empieza como una sensación vaga y luego se convierte en un dolor intensísimo, se lo conoce como dolor urente, porque se lo siente como que los tejidos o los órganos estuvieran quemándose. Por eso es un dolor urente, ardiente. Es un dolor sordo. Esta característica hace referencia a que el paciente que siente este dolor, en especial cuando el dolor es intenso, está postrado en la cama y solamente atiende al dolor. Es como si estuviera sordo al resto de los estímulos. Ustedes lo pueden hablar, le pueden preguntar, él apenas va a contestar. Está más que nada concentrado en el dolor que está sintiendo. Es un dolor también pulsante, porque viene, o pulsátil, porque viene como pulsos, ¿no? En forma de pulsos. Es decir, sube y baja, sube y baja. Es un dolor nauseabundo, porque puede producir náuseas, esa sensación nauseosa. Hoy es un dolor crónico, porque generalmente Doctor, este dolor... buenos días. ¿Será que me puede afectar? Es que mi internet está mal, por favorcito. ¿A quién quieres Joana que Lepeña. afecte? ¿A quién? Joana Lepeña. Bueno. Sí, es que estaba con el prestado de mi compañera con su teléfono porque mi internet estaba mal. Bueno, ya. Bueno, voy a admitir a otros estudiantes más y con esto termino las admisiones, porque si no, no se puede trabajar.
Bien, entonces es un dolor crónico porque se da en la mayor parte de las enfermedades crónicas, ¿no? El cáncer, por ejemplo, en la migraña, la meningitis, son dolores que generalmente se producen en los órganos profundos. Y como les decía, empieza pasado un segundo después de que el daño se ha producido y va creciendo con lentitud poco a poco a lo largo de segundos, minutos u horas. Este dolor suele ir asociado también de destrucción celular, aunque hay un tipo de dolor lento, el dolor neuropático, donde no se evidencia de destrucción celular. A ese dolor también, al dolor neuropático, donde no hay daño celular, se lo conoce como un dolor por desaferentización, es decir, que las neuronas de ciertas partes del sistema nervioso, de los nervios periféricos en particular, empiezan a enviar estímulos dolorosos sin que haya un daño celular manifiesto. Pero este dolor lento, a diferencia del dolor rápido, también puede darse en la piel, desde luego, y también en los órganos profundos, ¿no? En los tejidos profundos. En cambio, el dolor rápido generalmente solamente se da a partir del estímulo en la piel, en los tejidos superficiales. Ahora, así como hay receptores para el tacto, hay receptores para la presión, hay receptores para la vibración, tenemos receptores para el dolor. Estos receptores para el dolor se conocen con el nombre de nociceptores. Nociceptores porque viene de noxa, y noxa quiere decir daño en el tejido. Entonces, estos nociceptores o receptores para el dolor, lo que hacen es percibir los daños que se producen en el tejido. Cuando un tejido ha sido dañado por cualquier estímulo, este tejido vierte al líquido extracelular las células de este tejido vierten al líquido extracelular una gran cantidad de sustancias que suelen estimular a estos receptores para el dolor. Estos receptores para el dolor, estos nociceptores, o nocireceptores o nociceptores también, son en realidad terminaciones nerviosas libres. Están distribuidas por toda la piel y por todos los tejidos profundos. Entonces, es como las raíces de un árbol que están distribuidas por todos los tejidos y desde la piel hasta los tejidos profundos. Sí, estos nociceptores no hay en los órganos, por ejemplo, en el músculo esquelético, en el músculo liso, visceral, en el hígado, en el tejido hepático, tampoco hay en el cerebro, entre las neuronas del tejido cerebral. En los órganos, estos tejidos están en las cubiertas. En el hígado está en la cápsula de Gleason, están muy repartidos estos receptores sensitivos, en el corazón, en el pericardio, en los músculos, en las fascias, en los intestinos, en el estómago, están a nivel de la cubierta de estos órganos, que es el peritoneo. Por eso que cuando el peritoneo se daña o es tocado solamente el peritoneo, puede desencadenar un dolor agudo, un dolor luego crónico intenso. Entonces, estos receptores para el dolor están extendidos desde la piel hacia los tejidos profundos, y en especial, como les digo, en las cubiertas, en las
membranas que cubren los órganos. También, por ejemplo, el hueso, el tejido óseo, no tiene receptores para el dolor, pero el periósteo está muy inervado por estos receptores para el dolor. Entonces, cualquier daño al hueso es muy, muy doloroso, ¿no? Lo mismo, el cerebro no tiene receptores para el dolor, pero ni el cerebelo, ni el bulbo raquídeo, ni la médula espinal, pero las cubiertas, las meninges, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo, la dura madre, la pía madre, están llenas de receptores para el dolor. Cuando hay una inflamación, hay daño en estos tejidos, también se dañan estas cubiertas y a partir del daño que se produce en estas cubiertas es que sentimos dolor. Entonces, estos receptores están dispersos por todos los tejidos profundos y también a nivel de los tejidos superficiales en la piel. Ahora, ya les decía, hay diversos estímulos que van a excitar estos receptores para el dolor. Hay estímulos dolorosos mecánicos, un traumatismo, un golpe, nos caemos y nos golpeamos, nos duele, ¿no? Nos cortamos y nos duele, nos pinchamos y nos duele. Hay estímulos dolorosos térmicos, el calor excesivo o el frío excesivo pueden producir dolor. Al principio el calor estimula receptores para la temperatura, pero cuando el calor es excesivo, ¿no? Y eso nos pasa si ponemos el dedo al fuego, ¿ven? Ya no se van a estimular receptores para la temperatura solamente, sino se van a estimular receptores para el dolor, porque ese calor excesivo ya va a dañar el tejido, va a producir un daño en el tejido, desde luego va a haber dolor, o el frío excesivo también, ¿no? Al principio el frío lo que hace es producir la sensación de frío, hasta que el frío es tan intenso, en la temperatura tan baja que empieza a dañar los tejidos del organismo y empezamos a sentir dolor. Si no, lo que pueden hacer es un experimento sencillo, agarren durante un rato un hielo y van a ver que al principio sienten el frío del hielo, pero después empiezan a sentir ya dolor. Bien, entonces los estímulos dolorosos también pueden ser estímulos térmicos, ¿no? Y hay estímulos dolorosos químicos. Durante cualquier infección, cualquier inflamación de los tejidos, nuestras células suelen verter hacia el líquido extracelular, hacia el tejido intersticial, una gran cantidad de sustancias, ¿no?, que participan del proceso inflamatorio característico del daño celular. Entre estas sustancias que eliminan las células que son dañadas por una infección, por una inflamación, están la bradicitina, la serotonina, la histamina, los iones potasio. Hay ácidos como el ácido láctico, hay acetilcolina, hay enzimas proteolíticas, hay prostaglandinas. Todas estas sustancias participan del proceso inflamatorio y muchas de estas sustancias como la bradicinina, los iones potasio, la propia histamina, estimulan estos receptores nerviosos para el dolor, a estas terminales, enviar señales dolorosas hacia el sistema nervioso central. Ahora, vean, de todos estos estímulos dolorosos mecánicos, térmicos y químicos, generalmente los estímulos dolorosos mecánicos están vinculados con el dolor rápido y también el dolor lento. Los térmicos generalmente con el dolor rápido y también el lento. Y los estímulos dolorosos químicos están más vinculados con el dolor lento. Todos los procesos inflamatorios, todos los procesos patológicos de los órganos, de las vísceras, del dolor visceral, tienen que ver más con el dolor lento que con el dolor rápido. Ahora, hay algunas personas
que son más sensibles al dolor. Estos receptores y las vías de transmisión del dolor en algunas personas suelen ser más activas que en otras, ¿no? Y pueden tener una sensibilidad aumentada para el dolor. Esto generalmente es porque los receptores para el dolor se estimulan de manera más o de forma más rápida, más fácilmente que de otras. Y hay otras personas que pueden tener una mayor tolerancia también al dolor, ¿no? Los receptores pueden tolerar más la capacidad, digamos, de despolarizarse ante estímulos dolorosos. Ahora, el dolor lento, como hemos visto, se caracteriza porque si el estímulo doloroso permanece, cualquier estímulo doloroso sobre un órgano, ¿verdad? Una inflamación, un proceso infeccioso, si ese estímulo, al principio, ese estímulo, ese proceso infeccioso, ese proceso inflamatorio, un proceso metabólico, puede provocar un dolor lento, un dolor vago, un dolor difuso, pero si ese estímulo desaparece, bueno, no va a haber mayor problema, va a desaparecer también el dolor. Pero si el estímulo permanece, va a continuar el dolor, y el dolor no solamente se va a estacionar, sino el dolor se va a ir haciendo cada vez más fuerte. El dolor va a ir creciendo cada vez más. Por eso es que, vean, cuando tenemos cualquier inflamación de un tejido, desde la inflamación de las encías y de las muelas a causa, o los dientes a causa de una caries, ¿vean? Si el estímulo permanece y daña las terminaciones para el dolor, ese estímulo va creciendo, creciendo. Al principio es apenas una molestia, ¿no? Luego, pero se convierte en un dolor que nos puede mandar a la cama y tirarnos ahí, ¿no? Y nos inutiliza, no podemos hacer ninguna actividad porque ese dolor de muelas no se vuelve intolerable. Entonces, si el estímulo permanece, el dolor va a ir creciendo. Esa es una característica del dolor lento. Esto se debe a que los receptores para el dolor no se adaptan. ¿Ven? Hemos visto que muchos receptores tienen la capacidad de adaptarse. Los receptores de Pacini, por ejemplo, se adaptan con facilidad. Los discos de Merkel se adaptan con facilidad. Los corpúsculos de Ruffini también se adaptan, o el órgano terminal del pelo. Los receptores para los sabores en la lengua, eso lo van a ver en las prácticas, se adaptan también con facilidad, suelen adaptarse rápidamente. Entonces, los receptores para el olor también se adaptan, pero los receptores para el dolor no se adaptan. Y si está presente el estímulo, el dolor se mantiene, y es más, puede crecer y crecer y crecer cada vez más. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que retirar el estímulo para que estos receptores dejen de ser estimulados, dejen de ser activados. Estos son receptores de adaptación lenta, receptores tónicos. Bien, ahora vean que el estímulo doloroso está directamente relacionado con la velocidad de la lesión tisular, ¿no? La intensidad del dolor se mantiene fiel con relación a la velocidad de la lesión tisular. Cuanto mayor es la lesión tisular, mayor va a ser la intensidad del dolor, y cuanto más rápida es la lesión tisular, ¿verdad? Y la lesión avance cada vez más con
mayor rapidez, mayor también va a ser la intensidad del dolor. Eh, eh, este dolor o esta relación la podemos ver, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando hay una infección bacteriana. Si la infección bacteriana es pequeña y recién empieza, el dolor que sentimos es de poca intensidad, pero conforme van pasando las horas, esa lesión y esa infección bacteriana crece, crece, crece. A la velocidad que crece la infección, también crece la intensidad del dolor, ¿no? Y cada vez es más intenso el dolor. Eh, Se ha hecho, por ejemplo, un experimento con el calor y se ha visto que hay una cantidad de personas que pueden tolerar diferentes grados de calor antes de que este calor se vuelva una sensación dolorosa, antes de que la sensación térmica ya se vuelva una sensación dolorosa. En una cantidad de personas se ha visto que un pequeño número de sujetos, ¿no?, ya siente dolor cuando, sobre su piel, sobre su cuerpo, cuando la temperatura llega a 43 grados y medio de temperatura. La temperatura del medio ambiente es de 43 grados y medio, ya empieza a sentir dolor. Pero esta es una pequeña cantidad de sujetos. Pero vean, conforme avanza la temperatura, 44 grados, más personas sienten dolor, ya sienten una sensación de dolor. En 45 grados, la mayor parte de los sujetos va a sentir dolor. Ya va a empezar a sentir dolor aquí. Un número alto de sujetos ya siente dolor. Y luego, conforme va avanzando también la temperatura, disminuye el número de personas que es capaz de todavía no sentir dolor, hasta que al llegar a los 47 grados, ya todos sienten dolor, ¿no? Ya no hay personas que no sientan dolor. Entonces, cuando la piel se calienta, por encima de los 45 grados, la mayor parte de las personas ya sienten dolor. Muy raros son los que van a todavía tolerar una temperatura de 47 grados sin sentir dolor. Pero por encima de 47, absolutamente todas las personas sienten dolor, a no ser que haya alguna alteración en las vías de conducción del dolor, ¿no?, en el sistema de conducción del dolor. Bien, ahora, hay diferentes estímulos que van a participar para la transmisión del dolor. Hay estímulos dolorosos químicos, estos se producen durante las lesiones tisulares, ¿no? Ya les decía hace un momento, un corte, un golpe, una infección, producen daño en las células. Estas células dañadas lo que hacen, ¿qué sucede con una célula dañada? Desde luego la célula muere, se rompe su membrana celular y a través de esta membrana celular rota, las células vierten hacia el líquido extracelular, hacia el medio interno, una gran cantidad de sustancias. Estas sustancias generalmente participan en los procesos inflamatorios. Cuando lleguemos a sangre y hablemos de la inflamación, vamos a ver cómo estas sustancias proinflamatorias que se encuentran en el tejido dañado empiezan a desencadenar cambios espectaculares en el tejido. Esos cambios conducen a lo que conocemos como un estado de inflamación. El tejido se enrojece, el tejido se
la transmisión del estímulo doloroso son la bradicinina, en primer lugar, los iones potasio, las enzimas proteolíticas, los iones hidrógeno también. Entonces, son sustancias que estimulan los receptores para el dolor. También la isquemia puede causar dolor, y vean cuando es la falta de isquemia y una cantidad de tejido que resulta dañado y se produce una gran que sumado a la bradicinina del tejido dañado y a las enzimas proteolíticas que se producen también en este tejido dañado a causa de la isquemia, van a producir dolor. El espasmo muscular, también cuando un músculo se contrae, Disculpe, doctor, creo que se escucha borro, se escucha entrecortado, no sé si soy el único. Sí, doctor, se escucha entrecortado. Por favor, ¿puede repetir? Sí, hace un par de minutos no escuchamos nada de lo que dijo y hace un minuto lo escuchamos entrecortado. Se sale, doctor. Se escucha borroso. Y no le hablen tan fuerte al doctor que por ahí hacen que se enoje. Digo nomás. Entrecortar cuando estaba explicando isquemia. Bueno, les decía que la isquemia también produce dolor, porque la isquemia es cuando no llega sangre a un tejido, cuando el flujo sanguíneo a un tejido se corta, y si no llega sangre, no llega oxígeno y el tejido empieza a sufrir, empieza a morir parte de las células de ese tejido, y al morir las células producen ácido láctico, vierten bradicinina, vierten enzimas proteolíticas, vierten iones potasio en el espacio extracelular, y estas sustancias activan a los receptores para el dolor. Lo mismo ocurre en el espasmo muscular, cuando un músculo esquelético, el músculo liso o el cardíaco entran en espasmo. Este espasmo, esta contracción intensa y sostenida del músculo va a bloquear las arterias nutricias del músculo, y si estas arterias están bloqueadas, no hay flujo sanguíneo y desde luego van a morir algunas células. Eso produce, por ejemplo, el dolor de la angina de pecho, o el dolor del infarto de miocardio en el corazón, o el dolor muscular del espasmo muscular, ya sea del músculo esquelético o de la
muslo liso. Cuando sentimos dolor de estómago, el dolor abdominal procedente de una víscera, generalmente es porque esta víscera está contraída intensamente. A eso se conoce como espasmo. Entonces, no hay circulación de sangre, no hay llegada de oxígeno al tejido, el tejido entonces empieza a morir, parte de las células de este tejido mueren y vierten estas sustancias hacia el líquido extracelular. Ahora, vean, antes de hablar de las vías de transmisión de las señales de dolor hacia el sistema nervioso central, hablaremos de qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre a nivel de de la terminación nerviosa? Si esta es una terminación nerviosa libre, ¿ya?, que son como ramificaciones, las terminaciones nerviosas libres, bueno, muchas ramificaciones por todo el organismo, pero finalmente estas ramificaciones están conectadas con un nervio sensitivo que va a ir hasta el asta posterior de la médula. Estas terminaciones nerviosas libres tienen receptores aquí, receptores, diferentes tipos de receptores, como cualquier otra fibra nerviosa o como cualquier otro receptor sensitivo. Estos receptores pueden activarse, algunos con la bradicinina. La bradicinina se une a estos receptores y ¿qué va a producir la bradicinina? La apertura de canales ¿de qué? De sodio. Se abren canales de sodio, entonces aquí se despolariza entre el sodio al interior del receptor de la terminación nerviosa libre y despolariza estas terminaciones nerviosas libres. Se produce el potencial de receptor. Luego este potencial de receptor es transmitido a la fibra nerviosa ya como potencial de acción. Y vean, este potencial de acción, entonces, que nace en el receptor para el dolor, debido a que la bradicinina o los iones de potasio o el ácido láctico abren canales de sodio, este potencial de receptor llega hasta el asta posterior de la médula. Estos nervios van a ir hasta el asta posterior de la médula y ahí van a hacer una sinapsis con las neuronas del asta posterior. Y estas neuronas del asta posterior que recogen la sensibilidad de estos nervios que llevan la sensibilidad dolorosa, van a terminar en el fascículo espinotalámico, es decir, en la vía anterolateral de la cual hemos hablado ayer. Bien, ahora, esto es importante que tomen en cuenta porque, vean, aquí se van a diferenciar también el dolor rápido y el dolor lento. De acuerdo a las vías que toman estos dos tipos de dolor. Entonces, las terminaciones sensitivas que transmiten el dolor lento, primero, los receptores sensitivos que transmiten el dolor lento van a transmitir sus señales por un grupo de nervios periféricos. Generalmente estos nervios periféricos son fibras amielínicas tipo C. En cambio, las que transmiten el dolor rápido lo van a hacer por fibras mielínicas, pero de las mielínicas más delgadas, las mielínicas A delta. Y recuerdan, las mielínicas son más rápidas que las amielínicas, aunque las mielínicas A delta son las más lentas de todas las mielínicas, igual son más rápidas que las amielínicas, ¿no? Que las fibras tipo C. Entonces, los receptores para el dolor lento
van a transmitir a través de un tipo de fibras nerviosas tipo C. Y para el dolor rápido van a transmitir a través de otras fibras nerviosas, las A delta. Si ustedes ven este corte de la médula, podemos ver entonces que hasta el asta posterior están llegando fibras C y fibras A delta. Por estas fibras C está llegando el dolor lento y por estas fibras A delta el dolor rápido. Ingresa al asta posterior, las dos señales ingresan al asta posterior y hacen sinapsis con varias de las neuronas que están en las láminas, neuronas de las diferentes láminas del asta posterior, hasta que luego se entrecruzan inmediatamente, como el fascículo, todas las neuronas, axones de estas neuronas del asta posterior que van a ir a ubicarse en el fascículo espinotalámico. Entonces, todas estas se entrecruzan inmediatamente, no suben hasta los núcleos de Golgi-Burdach como la columna dorsal. Estos inmediatamente se entrecruzan al lado contralateral. Y vean, aquí en el lado contralateral ocupan el fascículo espinotalámico, la vía anterolateral. El fascículo espinotalámico forma parte de la vía anterolateral. Si ustedes observan, las fibras C llegan y ocupan el fascículo anterolateral, pero suben por un fascículo independiente de las fibras que llevan el dolor rápido, las que vienen de las fibras A delta. Las que llevan del fascículo A delta son estas. Esta es la vía para el dolor lento y esta es la vía para el dolor rápido. Esta vía para el dolor rápido se conoce con el nombre de fascículo neoespinotalámico. Esta fibra para el dolor lento o crónico se conoce como el fascículo paleoespinotalámico. Los dos entonces, aunque van a subir los dos estímulos dolorosos por el mismo fascículo, por el fascículo espinotalámico, en realidad cada una tiene su propia vía. El fascículo neoespinotalámico es para el dolor rápido y el fascículo paleoespinotalámico es para el dolor lento. Entonces, el dolor rápido entonces llega desde los receptores para el dolor a través de fibras A delta, llega al asta posterior, ahí ingresa al asta posterior, luego de hacer ciertas sinapsis con las neuronas de las láminas del asta posterior, se entrecruza al lado contralateral y forma parte del fascículo neoespinotalámico. Bien, ahora vean, este fascículo neoespinotalámico va a ascender hasta el tronco del encéfalo. Aquí en el bulbo raquídeo va a dejar algunas terminales, lo mismo en la protuberancia y en el mesencéfalo. Pero se va a dirigir, fíjense, este es el fascículo para el dolor rápido, este es el neoespinotalámico, va a llegar al complejo ventrovasal del tálamo y a los núcleos posteriores del tálamo. Aquí va a terminar prácticamente este fascículo, aunque algunas fibras nerviosas se van a acompañar junto con las fibras del tacto, las fibras que están trayendo sensibilidad táctil, y con esas fibras van a llegar, junto con esas fibras, perdón, ¿dónde estamos? Junto con esas fibras van a llegar hasta el área somatosensitiva en la corteza cerebral. Por eso es que este tipo de dolor, el dolor lento, el dolor rápido, pasé, ¿dónde estamos? Aquí. El dolor rápido suele
ser fácilmente localizado, y no es por las características propias de la transmisión desde el receptor sensitivo, sino es por este acompañamiento que tiene con fibras del tacto fino. Entonces llegan hasta la corteza cerebral, a los mismos lugares donde llegan las fibras del tacto fino. Entonces podemos con alguna facilidad localizar de dónde parte el dolor rápido, ese que parte de la superficie del cuerpo, ¿no? Bien, ahora puede llegar hasta la corteza somatosensitiva. Ahora, una cosa también que hay que tener en cuenta, bueno, es esta capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor rápido. Podemos localizar desde el punto donde ha partido el dolor. Si me he pinchado el dedo, si se me pinché en el cuello, o en la pierna, o en el pie. Puedo ir al lugar exacto donde ha partido el dolor gracias a ese acompañamiento de las fibras del dolor desde el tálamo hacia la corteza cerebral, ese acompañamiento de las fibras del dolor con fibras del tacto fino. Ahora, otra cosa interesante e importante que hay que entender es que el tacto o el dolor lento y el dolor rápido tienen diferentes neurotransmisores. ¿Vean? El neurotransmisor que va a transmitir el dolor aquí la fibra aquí, de la fibra A delta a las neuronas del asta posterior, el neurotransmisor que se libera es el glutamato. Es un neurotransmisor, es una molécula de acción rápida, ¿no? Es una molécula simple, ¿no? El glutamato actúa y en milisegundos hay una enzima que lo va a hidrolizar y termina su acción. Es una acción rápida la que tiene el glutamato en la transmisión del impulso nervioso. Es entonces de los neurotransmisores de molécula simple y de acción rápida. ¿Vean? Entonces tiene su propio neurotransmisor, el dolor rápido. Ahora, el dolor lento, entonces, va a venir también por otra vía, desde los receptores, por las vías C amielínicas, llega hasta varias de los núcleos o de las láminas del asta posterior, también entrecruza al lado contralateral, y aquí se ubica en el fascículo paleoespinotalámico, ¿no? Estas son, recuerden, las fibras C son fibras lentas, son las más lentas de todo el sistema nervioso, porque son fibras amielínicas, y este dolor entonces viaja más lentamente que el dolor rápido. Por eso también se llaman dolores rápido y lento, no solo porque los sentimos en el tiempo más rápidamente, sino porque evidentemente viajan por fibras que transmiten con mayor velocidad, ¿no? Ahora, estas fibras C entonces terminan en las láminas 2 y 3 del asta posterior o asta dorsal y atraviesan la comisura gris anterior, llegan al lado contralateral, se ubican en el fascículo paleoespinotalámico y desde ahí ascienden también, vean, hasta llegar al tronco del encéfalo. Llegan al bulbo raquídeo. Hay terminales en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, en el mesencéfalo, pero vean, no se dirige al complejo ventrovasal o a los grupos posteriores del tálamo, sino se dirige hacia los núcleos intralaminares del tálamo, a otra zona. Aquí estos núcleos intralaminales están además en contacto o están en una zona que es la zona gris periacueductal que rodea el acueducto de Silvio.
por eso se llama periacueductal. El acueducto de Silvio, como ustedes saben, conecta el tercer con el cuarto ventrículo. Entonces, esa zona de neuronas grises, o sea, esa zona de sustancia gris de neuronas que está rodeando el acueducto de Silvio, es donde va a recibir a estos fascículos que llevan la sensibilidad dolorosa lenta. Este dolor lento no avanza hacia la corteza, se queda en la zona gris perioacueductal. Estas son regiones importantes que tiene nuestro organismo para recibir esta sensación dolorosa que procede de los órganos y que nos están indicando el sufrimiento, el daño que se están produciendo en los órganos. Bien, ahora, por esta razón, porque no llega a la corteza somatosensitiva, no va con fibras táctiles del tacto fino ni nada por el estilo, como el dolor rápido, vean, el dolor lento se queda aquí en el tálamo y en la zona gris periacueductal. Desde los núcleos intralaminares del tálamo llegan estos estímulos hacia la zona gris periacueductal. Entonces es un dolor difuso, es un dolor poco localizado. Si nos duele, por ejemplo, el apéndice, el dolor de la apendicitis, vamos a sentir un dolor en todo el abdomen, un dolor tipo cólico, que el paciente incluso tiene dificultad para localizar. El propio médico no puede localizar el dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer maniobras, tenemos que tocar, tenemos que ver, mover al paciente de una parte a otra para ver de dónde esté saliendo el dolor, para diferenciar entre un dolor de la vesícula, un dolor del colon, un dolor del intestino delgado, un dolor del apéndice. No es fácil diferenciar, el paciente siente que le duele el abdomen. Ahí hay que preguntar, hay que tocar, hay que explorar para poder identificar bien de dónde está viniendo el dolor. O duele el brazo, o duele una pierna entera. Entonces, son zonas extensas del cuerpo desde donde se puede ubicar el dolor, ¿no? Y esto se debe precisamente a que por una parte, la transmisión por la vía paleoespinotalámica es mala, ¿no? Se llega directamente hacia la zona gris periacueductal, hacia los núcleos intralaminares del tálamo. No se llega a la corteza cerebral, no se llega a la corteza somatosensitiva, donde sí hay capacidad de ubicar el estímulo por la disposición topográfica que tiene la corteza somatosensitiva. Otra característica del dolor lento es que, vean, aquí el dolor lento en el asta posterior, cuando la fibra C llega al asta posterior, el neurotransmisor no es un neurotransmisor de molécula sencilla, de molécula simple y de acción rápida. Este es un neuropéptido, es un péptido. Es entonces una sustancia que se tiene que sintetizar en el retículo endoplásmico, no como el glutamato que se sintetiza directamente en el axón terminal. Se sintetiza en el retículo endoplásmico. Desde el retículo endoplásmico tienen que viajar las vesículas cargadas hasta el axón terminal y aquí secretarse o liberarse hacia el espacio sináptico, en este punto, en el espacio sináptico, y luego el glutamato no actúa sobre canales, generalmente, perdón, la sustancia P no actúa sobre canales, el glutamato sí actúa sobre canales, abre canales de sodio. Este otro también va a abrir canales de sodio, pero mediante el mecanismo de segundo mensajero. Y ya sabemos que ese mecanismo de segundo mensajero es mucho más lento que el abrir directamente un canal. Cuando se abre un canal, el sodio ingresa e inmediatamente se transmite el estímulo. En cambio, los mecanismos de segundo mensajero abren canales lentos, de la transmisión del estímulo es más lento. Fíjense, todas estas características hacen pues que el dolor lento sea muy diferente del dolor rápido. No es solamente
sino Doctor, disculpe que le interrumpa, pero se escucha entrecortado. y continuaremos. Entonces, vean las diferencias entonces entre el dolor lento y el dolor rápido son muy marcadas y por eso es que cuando sentimos uno u otro tipo de dolor, estos dolores son muy diferentes entre sí. Bien, entonces esas son las características del dolor. Ahora, nosotros disponemos, y todos los animales en realidad disponemos de un sistema de supresión del dolor que está entre el encéfalo y la médula espinal. Este es un sistema que ha permitido que estos estímulos dolorosos que se producen por el daño del tejido los sintamos en menor intensidad, porque si tal como se produce un daño en el tejido, cualquiera sea el origen del daño físico, mecánico, químico, la respuesta, el dolor sería tan intenso, o sea, mucho más del que sentimos, muchísimo más del que sentimos, y la respuesta del organismo sería prácticamente inapropiada, exagerada, que podría causar, la respuesta motora que damos, podría causar más daño del que produce el estímulo doloroso, ¿no? Que si yo me pincho el dedo, retiro mi mano con rapidez, pero ese dolor sería tan intenso que me obligaría a retirar el brazo con tal fuerza y con tal desproporción al daño que estamos sufriendo que podría causarme más daño yo mismo. Entonces, este mecanismo ha ido evolucionando para que el sistema nervioso pueda controlar la respuesta al dolor, ¿verdad? Y sea mucho más moderada la respuesta al dolor, y esto es gracias a un mecanismo, un sistema que tenemos de supresión del dolor. Es interesante, ya hemos visto que el dolor llega hasta el asta posterior de la médula y desde el asta posterior sube ya sea por el fascículo paleoespinotalámico o por el neoespinotalámico y va a llegar hasta el tálamo. Desde el tálamo va a llegar hacia la corteza o también se dirige desde los núcleos del RAFE, en realidad desde los núcleos intralaminares y del complejo ventrovasal, se va a conectar con esta área, con la sustancia gris periacueductal. Aquí en la sustancia gris periacueductal hay las neuronas que reciben el dolor y lo convierten en una sensación dolorosa.
Ahora, ven, esta sensación dolorosa, ¿no?, va a luego volver, y va a volver un estímulo desde... ¿Para que le pueda aceptar a mi compañera Giselle que Baltasar? Por favor, que es un tema Este estímulo doloroso va a volver desde las neuronas de la sustancia gris periacueductal. Este es el acueducto de Silvio, esta es la sustancia gris periacueductal. Fíjense, va a volver de unas neuronas que parten de aquí y que llegan a los núcleos del RAF. En los núcleos del RAF hacen sinapsis con otras neuronas que descienden por la médula espinal y que llegan hasta el asta posterior de la médula. Y en el asta posterior de la médula, estas neuronas se conectan con otras neuronas, unas interneuronas que son capaces de secretar un neurotransmisor, la encefalina, y este neurotransmisor es un opioide, hace lo mismo que la morfina, es decir, interfiere con la transmisión del dolor en el asta posterior. Entonces, vean, llega el dolor hasta la sustancia gris periacueductal. Aquí hay neuronas que secretan encefalina y que van a activar a estas otras neuronas que, a su vez, aquí en los núcleos del RAFE van a activar a las neuronas del grupo de los núcleos del RAFE y que van a bajar con un estímulo hacia el asta posterior, donde se va a secretar serotonina, y esta serotonina va a activar a estas interneuronas que en última instancia van a secretar nuevamente encefalina para que la encefalina interfiera con la transmisión del dolor. Este es un complejo inhibidor del dolor. Nace en la sustancia gris periacueductal, se conecta con los núcleos del RAFE, en el bulbo raquídeo, y luego hasta el complejo inhibidor que está a nivel de las astas posteriores o astas dorsales. Bloquea la transmisión del dolor antes de que el dolor ingrese. Y estos dos neurotransmisores están involucrados en este complejo inhibidor, la encefalina y la serotonina. La encefalina es secretada allá arriba a nivel de los núcleos periventriculares, de la sustancia periacueductal, y va a inhibir esta encefalina va a estimular la secreción de serotonina por las neuronas de los núcleos del RAFE, y a su vez esta serotonina va a estimular nuevamente la secreción de encefalina, pero esta encefalina nueva, esta vez va a ser secretada a nivel de las astas posteriores. Y esta encefalina de las astas posteriores es la que inhibe la transmisión pre- y postsináptica de la transmisión del dolor desde las fibras C y de las fibras A delta hacia las neuronas del asta posterior, ¿no? Entonces, las señales inhibidoras van a llegar desde la médula, ¿no?, hasta estas neuronas que van a propiciar la inhibición del dolor. Ahora, nuestro organismo tiene un sistema de opioides cerebrales, opioides que están en realidad distribuidos por todo el organismo, que son sustancias que inhiben el dolor. Opioides se llaman porque hacen lo mismo que el opio o que la morfina, de ahí viene su nombre, porque primero se conoció el opio desde la antigüedad, que se utilizaba ya para calmar el dolor, y después los científicos buscaron una sustancia parecida al opio que produzca inhibición del dolor en nuestro organismo, dado que el opio, siendo una sustancia extraña, producía inhibición del dolor, produce analgesia. Esto quería decir que en nuestro organismo tendría que haber alguna sustancia que, actuando sobre ciertos receptores, haga exactamente lo mismo que el opio.
Es decir, el opio haga lo mismo que estas sustancias que tenemos en el organismo. Por eso se llaman opioides endógenos, que producen nuestro propio organismo. Estos opioides endógenos fueron encontrados y fueron encontrados también sus receptores. Estos opioides endógenos son la beta-endorfina, la metencefalina, la leuencefalina, la dinorfina, la encefalina en general, y que son activados que activan una serie de receptores mu, receptores kappa, receptores delta, que están distribuidos por todo el sistema nervioso y están distribuidos también por los órganos periféricos. De hecho, vean, cuando una persona consume opio, ¿qué siente? Por una parte, supresión del dolor. Esa persona deja de sentir dolor. Si le pinchan el dedo, no va a sentir dolor. Pero por otro lado, siente placer, siente una sensación de bienestar, de felicidad. Por eso consumen opio o consumen heroína. La heroína es un derivado del opio. Otro derivado del opio es la morfina. La heroína es una droga recreativa y legal. La morfina, en cambio, es una droga legal que utilizamos en medicina para el tratamiento del dolor. La morfina es nuestro, digamos, analgésico más potente. Entonces, vean cómo estos opioides cerebrales, todos estos, las endorfinas, las metaencefalinas, las encefalinas, la leuencefalina y la dinorfina, hacen acciones parecidas a las que hace el opio o la morfina o la heroína en el organismo. También nos producen cuando estamos felices, cuando tenemos sensaciones de bienestar, porque tenemos una buena nota o porque, no sé, estamos felices por alguna situación, nuestro organismo, nuestras neuronas secretan estos neurotransmisores, endorfinas, dinorfinas, encefalinas, que nos producen esas sensaciones de bienestar, de felicidad. A su vez, cuando tenemos entonces un estímulo doloroso, también secretan estos neurotransmisores, como las encefalinas, que van a participar del bloqueo del dolor a nivel de la médula espinal. Bien, en farmacología van a estudiar a fondo estos opioides cerebrales y también los opioides naturales, como la morfina, que es un fármaco de incalculable valor para el tratamiento del dolor. Los dolores más grandes, más intensos, solamente se calman con morfina. Bien, bueno, luego tenemos diferentes tipos de dolor, como el dolor referido, el dolor que es un dolor que, ¿por qué se llama referido? Porque lo sentimos en un lugar que es alejado del lugar donde se ha producido. Por ejemplo, el dolor del infarto de miocardio. El infarto se está produciendo en el corazón, en el ventrículo, en alguna parte del músculo cardíaco, pero el dolor lo sentimos en el brazo, en el dedo de la mano izquierda, en los dedos de la mano izquierda, en el brazo izquierdo. ¿Ven? Este dolor se está refiriendo. ¿Cuál es ese mecanismo del dolor? Parece ser que las neuronas que vienen procedentes de los receptores del dolor que están en el corazón se unen en la médula espinal a interneuronas que también reciben sensaciones dolorosas del brazo izquierdo, ¿no? Que vienen desde receptores que están en el brazo izquierdo. Entonces, al haber estas conexiones, estas sinapsis que producen estas interneuronas, el dolor ya a nivel del fascículo espinotalámico se transmite en forma conjunta entre como si el dolor estuviera procediendo tanto del corazón como del brazo izquierdo, ¿no? Ahora hay el dolor visceral. Las vísceras no duelen, como les decía hace un momento, porque no tienen terminaciones nerviosas.
el pulmón no tiene terminaciones, los intestinos no tienen, el corazón no tiene. Pero ¿qué estructuras tienen terminaciones nerviosas? Tienen estructuras como el pericardio, la pleura, el peritoneo. Esas estructuras sí tienen terminaciones nerviosas y son las que duelen. Luego hay diversas alteraciones clínicas que producen dolores intensos, la hiperalgesia, esa sensibilidad al dolor, el herpes zóster suele producir un dolor desagradable en el trayecto de los nervios raquídeos, hay la neuralgia del trigémino o del glosofaringio, que es un dolor intenso y realmente postrante, es uno de los dolores más intensos que puede soportar un humano. Felizmente ahora ya tiene algunos tipos de tratamiento. Después también tenemos que cuando hay una sección incompleta de la médula, podemos sentir dolor de una parte del cuerpo y no de otra parte del cuerpo, porque se cortan las transmisiones del dolor. Si se corta la mitad derecha de la médula, vamos a sentir dolor procedente solamente de nuestra mitad derecha del cuerpo, porque ya sabemos que al ingresar al cuerpo, las terminaciones el estímulo doloroso cambia, ¿no? De la hemimédula derecha se va a la hemimédula izquierda. Bien, finalmente hay las cefaleas, ¿ya?, que son diferentes. Hay cefaleas de origen intracraneal. ¿Qué es la cefalea? Es un dolor, es el dolor de cabeza, cefálico, dolor de cabeza. Hay cefaleas de origen intracraneal y cefaleas de origen extracraneal. Generalmente las de origen intracraneal tienen que ver con lesiones que afectan a las cubiertas del cerebro, a la dura madre, a la pía madre, a la tienda del cerebelo, etc. Estas tienen grandes cantidades de terminaciones nerviosas libres que transmiten dolor, ¿no? La meningitis, por ejemplo, es un dolor muy, muy intenso. En cambio, hay cefaleas de origen extracraneal también, como cuando hay espasmo en los músculos posteriores de la cabeza, o cuando hay irritación de los senos paranasales, cuando la sinusitis, o cuando hay trastornos oculares, dificultades de la visión, hay un esfuerzo muy grande para ver, para leer, para ver a lejos. Entonces eso también suele traer como consecuencia dolor de cabeza, pero no, el origen no es como en el caso de la meningitis, vean, o de los trayectos de los nervios, que son cefaleas intracraneales. Aquí son cefaleas causadas por estructuras que están fuera del cráneo, pero que producen un dolor de cabeza. Finalmente está la sensibilidad térmica. A esta sensibilidad térmica se refiere a que sentimos fríos intensos, fríos helados, hasta calores ardientes, diferentes grados de temperatura. Vean, podemos ir del frío más helado al frío, a la temperatura fresca, indiferente, a la temperatura templada o cálida o ardiente. Y nuestro cuerpo es capaz de recibir este tipo de cambios de temperatura. Tenemos receptores para el frío, tenemos receptores para el calor. Los receptores para el frío son terminaciones nerviosas libres, también transmiten mediante fibras tipo A, y los receptores para el calor también están debajo de la piel, son terminaciones nerviosas libres y que transmiten aparentemente por receptores, por fibras tipo C, ¿no? También vean cuáles son los mecanismos de estimulación de estos receptores, el cambio en el metabolismo. Cuando hace mucho calor, cuando aumenta la temperatura, aumenta el metabolismo, se activan muchas enzimas intracelulares. Entonces eso hace que estos receptores perciban estos cambios metabólicos y sintamos calor. En cambio, cuando hace frío, el metabolismo se frena, disminuye, las enzimas no actúan adecuadamente, entonces disminuye y hay
mayor, digamos, menos actividad metabólica, y esto está directamente vinculada con estos receptores que transmiten frío, ¿no? Y finalmente, las sensaciones térmicas también se transmiten por el fascículo espinotalámico y también llegan hasta el tálamo. Y en el tálamo se van a distribuir por los núcleos intralaminares, y estas sensaciones generalmente se quedan en el tálamo. Por eso son sensaciones groseras, ¿ven? No son sensaciones finas, sino forman parte de todo el tipo de sensaciones transmitidas por la vía anterolateral. Bien, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. No sé si tienen alguna consulta al respecto del dolor en especial, que es un tema muy interesante. Si no hay, quedamos aquí. Nos vemos la próxima clase. Mañana vamos a empezar con el sistema motor. Vamos a ver el primer tema del sistema nervioso motor. Gracias por su participación y que tengan un buen día.